Hola a todos, bienvenidos. En este video hablaremos de un spoiler para la serie Girl in Your Moons. Por favor no pares, le rogué y supliqué. Era la única persona a la cual quería entregarme. Su deseo era diferente, no había nadie más. Nunca había querido pertenecer a nadie más en este mundo. Y en lugar de responder, él simplemente le dio un beso. Todavía podía oler ese dulce aroma. La habitación estaba envuelta con muchas sensaciones y no pude evitar que sus dedos se deslizaran, alcanzando a esa persona. Las llamas de las velas parpadeaban en el viento. Se podían escuchar sonidos entrecortados en la habitación, y miles de estrellas brillaban intensamente en el cielo. Las nubes se habían ido, se habían llevado todo el viento. La luna proyectaba una luz sobre la flor que había en el sofá, suplicante y anhelante. El toque de la luz de esa noche era diferente, era cálida y muy impresionante. Prey lo había comprendido al final. Todo se sentía muy bien. Todo lo que hacía la luna era que la otra flor se suavizara. Solo la mínima luz de la luna era como el origen de un amor entre ellas. Así que al final esto era amor, de una manera muy suave y ferviente. Y cuando finalmente todo llegó a su fin, la pequeña rosa azul opacaba a la otra persona, luego de darle un beso reconfortante. Cada situación hacía que la otra persona temblara. La chica dejó escapar un sonido entrecortado, mientras se aferraba a ella bajo la luz de la luna. Ella es la única persona a la cual quería en ese momento, solo a él. Una brisa acariciaba a las dos personas. El calor se filtraba. La noche anterior fue muy dulce y estaba llena de alegría, por lo cual la mañana siguiente fue muy cálida, mientras las dos personas se acurrucaran. Sin embargo, esos ojos hermosos estaban llenos de tristeza, cayendo de su rostro. Prey ahora era suya, pero él todavía pertenecía a otra persona. No quería resistirse, amaba demasiado a la otra persona. Ahora se había convertido en su compañera, a pesar de que permanecieran juntas hasta que despertaron. Una vez que despertaron, la felicidad terminaría. La realidad sería diferente. Prey se dio cuenta de una cosa. Ella pertenecía a otra persona. El dolor se apoderó de su corazón, era demasiado y terminó sollozando. La mujer que la sostenía se despertó y preguntó: ¿Estás despierta, querida niña? ¿Por qué lloras? No estoy llorando. Las chicas buenas no mienten tan temprano en la mañana, querida niña, dijo él en voz baja, mientras atraía a la otra persona. Podía ver que Prey estaba molesta por algo. ¿Podría tener algo que ver con lo que pasó la noche anterior? No podría haber sido otra cosa. En ese momento se sentía un poco culpable por salirse con la suya. Pero ¿cómo podría detenerse en ese momento? Todo lo que quería era pertenecer a la otra persona. No lo estoy, no sé dónde vienen esas lágrimas, dijo Prey. ¿Es porque estás triste? No lo estoy. Lo que pasó entre nosotros anoche. Esto no, dijo él con voz baja. Lo que hicieron la otra noche fue algo que deseaban. No era un error. No fue porque la chica estuviera triste. Deberían haber empezado la mañana sintiéndose contentas por lo que había sucedido, por haberse demostrado todo el cariño que se sentía. Soy feliz. ¿No sientes lo mismo? Estoy enamorada de ti, Earl. Era más que sentir lo mismo. Ella la quería. Earl la quiso la noche anterior porque simplemente le gustaba. Pero Prey amaba a esa mujer. Estaba enamorada de ella. La amaba con todo su corazón, aunque sabía que la mujer mayor se iba a casar con otra persona. Pronunció con voz temblorosa, conteniendo los sollozos: Earl, no podemos seguir haciendo eso. Tú ya perteneces a otra persona. Mientras hizo una pausa. Pero esto no es así. Tienes un prometido. Él es mi prometido, pero yo no lo quiero. Pero él tiene más derechos que yo. ¿Qué derechos tenía Prey por haber dormido con otra persona esa noche? Díganme ustedes si están viendo esta serie Girl y qué les pareció el spoiler. No olviden suscribirse al canal. Cuídense mucho.